pues es una buena oportunidad para que arranquemos a aprender y que entendamos que esto es un ejercicio diario, 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 diario. Entonces hoy vamos a trabajar la lección arrancamos hoy, nos quedan 3 encuentros, ya casi terminamos, ya vendrá otro compañero a compartir también con ustedes. Bueno, vamos a arrancar. Bienvenidos todos. Bien, ahí me están viendo, ¿sí? Sí, señor. Bien. Tema 6, Sí, profe. lectura orante, el uso de de la Biblia en la catequesis. Pido a todos que por favor pongamos en silencio nuestros micrófonos. Vamos a hacer oración. Todo comienza con oración. Digamos, invoquemos a la Santísima Trinidad, digamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Verbo, oh Cristo, qué bello y qué grande eres. ¿Quién acertara a conocerte? ¿Quién pudiera comprenderte? Haz, oh Cristo, que yo te conozca y te ame. Tú que eres la luz, manda un rayo de esa divina luz sobre mi pobre alma, para que yo pueda verte y comprenderte. Dame una fe en ti tan grande, que todas tus palabras sean luces que me iluminen, me atraigan hacia ti y me hagan seguirte en todos los caminos de la justicia y de la verdad. Oh Cristo, oh Verbo, mi Señor y mi único Maestro, habla, que quiero escucharte y poner en práctica tu palabra. Quiero escuchar tu divina palabra que sé que viene del cielo. Quiero escucharla, meditarla y practicarla, porque en tu palabra está la vida, la alegría, la paz y la felicidad. Habla, Señor. Tú eres mi Señor y mi Maestro. Quiero escucharte solo a ti. Amén. Beato Antonio Chebriel, ruega por nosotros. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a buscar en esta sintonía de oración a Mateo 8, versículos del 7 al 8. Mateo 8, 7, 8. Dos personas que me ayuden a proclamar esta palabra, por favor. Hola. Creo que están buscando la cita. Ya, Sofía, la tengo. Por favor. Le dice Jesús, yo iré a curarlo. Replicó el centurión, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Palabra del Señor. Gloria a ti. Ana, ¿lo puedo leer? Por favor. Sí. Vale. Dícele Jesús, yo iré y le curaré. Y le replicó el centurión, Señor, no soy yo digno de que tú entres en mi casa, pero mándalo con tu palabra
y quedará curado mi criado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Y te dijo, yo iré a Samaria. Y el capitán contestó, Señor, ¿qué soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra y mi sirviente sanará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos viendo el libro de Mateo, de los relatos de sanación de nuestro Señor Jesucristo, que siguen con gran libertad un esquema muy básico, y es ese diálogo entre aquellos que quieren ser sanados, aquellos que acompañan a los que están enfermos. Entonces aquí podemos apreciar esa necesidad de creer y de confiar en Jesús, de disponer ese gesto liberador de la actividad misionera de Jesús. Y en algunos relatos, toda esta misión nos lleva a una fe en Jesús, pero a la misma vez, es a veces Jesús el que les pide a ellos o les dice si quieren ser sanados. En otras, Él descubre los gestos de la misma gente que quiere ayuda, ¿no? Después de suscitar un llamamiento, después de suscitar una conversión. Y en esta cita bíblica nos damos cuenta cómo el centurión, que es jefe de 100 hombres del ejército romano, además de ser pagano, representa para el pueblo esa potencia colonial de Roma. Y ahí hay un doble motivo para convertirse para el pueblo en una persona despreciable. Pero este centurión, este jefe de hombres militares, entra en esa nueva comunidad y se convierte en una figura ejemplar. Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Y con esa certeza dice, di nomás una palabra y mi sirviente sanará. Y se convierte en una figura ejemplar como esa denuncia a los que resisten en creer en el Señor. Es decir, nosotros los bautizados. Cuando el pueblo rechaza a Jesús, Él lo acoge y lo incorpora a esa comunidad a la que Él pertenece, esa comunidad pagana, ¿no? Y en este caso particular de la sanación del criado, se prolonga ese anuncio misionero que llega a todos. Entonces, nunca nos creamos indignos de recibirle. Él nos acompaña porque Él quiere, porque nos ama. Porque está ahí siempre, siempre, siempre está ahí para darnos esa mano que tanto necesitamos. Yo no sé cuántas situaciones difíciles tenga usted en este momento aquí, que está conectado recibiendo este encuentro, pero todos somos dignos de que entre en nuestra casa. Solo es clamarle para que Él tome el control. Yo siempre les he dicho, Él es un caballero. Él no entra si nosotros no se lo permitimos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, de siempre, por los siglos de Los los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mi gente, tema 6. La lectura orante de la palabra. La lectura orante de la palabra. La lectura orante de la palabra. Y en esta imagen que les acabo de proyectar aquí, que les pongo, yo quiero pedirles que recordemos algo.
todos nosotros somos seres vivientes, seres vivos, ¿no? Y en teoría, nuestros pulmones pueden retener hasta 4 minutos de aire y nosotros podemos estar bien sin respirar hasta 4 minutos. En teoría, ¿sí? Podríamos estar sin respirar 4 minutos. Eso es en teoría, porque por lo menos yo debajo del agua no creo durar más de 1 minuto. Me angustia. O cuando alguien está tratando de quitar una blusa y no puede, o si yo creo que el temor como a asfixiarse, eso es algo muy fuerte, ¿no? Y entonces nosotros como cristianos bautizados, católicos, siempre debemos ir al encuentro personal con Cristo, permanentemente. Pero ¿qué tiene que ver el oxígeno con ese encuentro? Pues la palabra de Dios, la oración, es ese oxígeno con el cual no podemos vivir espiritualmente, no podemos dejar por fuera de nuestra vida ese encuentro con la persona de Cristo, porque es el oxígeno. Nosotros respiramos de manera natural, nosotros ya lo tenemos asumido, nosotros decimos inhalo, exhalo, no, es algo natural que está. Cuando dormimos estamos haciendo el acto, le estamos respirando, en todo momento lo estamos haciendo. Entonces, el encuentro con la lectura orante de la palabra de Dios debe ser así, debe ser parte del oxígeno, del acto natural de todo creyente. Nosotros podemos vivir algún tiempo sin comida, sin techo, sin tomar agua, pero más de 5 minutos sin respirar, pues no podemos, morimos. En ese orden de ideas ocurre lo mismo con la palabra de Dios. Quien no entra en oración con el Señor a través de la palabra, de los sacramentos, pues está destinado a poco irse apartando de ese encuentro, de ese diálogo amoroso con nuestro Señor. Voy a mostrarles un videito para que empecemos a tomar en nuestro corazón y en cuaderno nota. En este video hablaremos acerca de la lectura de la Biblia, la lectura litúrgica, la lectura orante y la lección divina. La lectura litúrgica es la que realizamos dentro de la Eucaristía y en los demás sacramentos, en los cuales se reúne la asamblea. En un ambiente solemne y significativo, escuchamos y proclamamos la palabra de Dios, en torno a la cual nos congregamos. Basta recordar que la Dei Verbum 21 nos indica el valor de la palabra de Dios dentro de la misa, en la cual tanto la liturgia de la palabra como la liturgia de la Eucaristía forman un solo acto de culto. La Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Vaticano II recalcó la importancia y la presencia de nuestro Señor en la palabra. Por ello, la lectura dentro de los sacramentos, la homilía o la explicación de un texto son importantes y no deben ser descuidadas. El esfuerzo realizado en algunas diócesis o parroquias por cuidar esta parte de la misa se nota desde preparar mejor a los lectores, practicar con ellos, escribir buenas homilías y que sean significativas para los oyentes. De igual forma, los misales o los leccionarios han mejorado en calidad en la edición y formato de las lecturas. La lectura litúrgica implica que el creyente tenga en consideración el ciclo litúrgico del cual se toma el Evangelio, sea el ciclo A, en el cual leemos a San Mateo, ciclo B, en el cual leemos a San Marcos, y ciclo C, donde leemos a San Lucas. Y de igual forma, saber si nos encontramos en la semana par o impar, porque dependiendo de ellas, varían las primeras lecturas y los salmos, no así el Evangelio que no cambia.
Este método de lectura litúrgica implica tener presente el Evangelio del día o del domingo y prepararnos para escucharla durante la Eucaristía o en los demás sacramentos. La recepción requiere un silencio meditativo de parte de los oyentes y una buena preparación de la homilía de parte del que preside. La lectura orante es una variación de la Lectio Divina, en la cual se busca simplificar los pasos y dejar que el texto ilumine al lector. Es importante que el lector, partiendo del contexto en el cual se encuentra, realice una lectura individual o grupal de un texto. En ocasiones necesitará un texto que le ayude en un momento doloroso o triste. En otros, una persona puede necesitar de los salmos para expresar gratitud. Aquí entran los textos de la Biblia dependiendo de los temas. Este método de lectura orante, como su nombre lo indica, se debe iniciar y finalizar con un momento de oración. Para finalizar tenemos la Lectio Divina. Posiblemente es el método que todos conocemos. Se ha renovado y sus pasos son claros. Es un ejercicio ordenado y con una estructura fundamental que responde a las 4 preguntas básicas que realiza la Dei Verbum 87. El primer paso, la lectura. Nos preguntamos qué dice el texto bíblico en sí mismo. Tenemos que leerlo una y otra vez. No importa si es un texto conocido. Tenemos que adentrarnos en la escena, ver a los personajes, fijarnos muy bien en su progresión. El segundo paso, la meditación. Nos preguntamos qué nos dice el texto hoy. Aquí dejamos que la palabra de Dios ilumine y cuestione nuestra vida, nuestras fortalezas y debilidades. Confrontamos lo que somos a la luz de la palabra. El tercer paso es la oración, en un diálogo con nuestro Señor, en el cual reaccionamos ante su palabra, ante los retos o invitaciones que de ella emergen. Aquí entran nuestra voluntad, sentimientos y razón. Es probable que necesitemos darle seguimiento a estas ideas o sentimientos, porque puede ser que provoquen un cambio en nuestra vida. Como cuarto paso tenemos la contemplación y acción. Estos 2 pasos a veces se presentan separados. El objetivo de ellos es poner en obras lo que hemos orado y contemplado. Es mirar todo nuestro entorno como algo nuevo, en el cual tenemos una misión. Aquí entran nuestras acciones, porque el amor a Dios debe verse reflejado en la forma en que nos relacionamos con nuestros hermanos. La Lectio Divina es individual o grupal. Si es en comunidad, ayuda a realizarla con un grupo más o menos estable para ir confirmando frente a otros las invitaciones que vamos recibiendo del Espíritu. La Lectio Divina puede tomar el Evangelio del domingo o seguir un orden con un Evangelio. Obviamente se requiere al menos de una persona que tenga experiencia y conocimiento de la Sagrada Escritura para que pueda guiar y dirigir la Lectio Divina. Sea un método o el otro, de lo que se trata es de perder miedo de orar con la Biblia. Bastan 15 minutos al día en el cual tomes un texto breve, lo leas con calma, lo medites, ores con el texto. Pienso que el requisito fundamental para leer la Biblia es detenerse un momento del ritmo diario, bajar la velocidad, respirar un poco, tranquilizar las emociones y dejar que la palabra de Dios ilumine tu vida. Si te interesó este contenido, te dejo el texto en la descripción. No dudes en dejar tus aportes en los comentarios. Bien. Nos están hablando ahí de métodos de lectura orante. Entonces aquí puse como anotaciones de lo que él dijo. Está la lectura litúrgica, que es la que realizamos dentro de la Eucaristía y en los demás sacramentos en los cuales pues se reúne la asamblea, ¿no? Momento en que nos congregamos en un ambiente pues solemne y significativo para escuchar la palabra de Dios como hermanos. Nos habla de una lectura orante, nos dice que es una variación aquí de la lección. Y entonces trata es como de simplificar ese encuentro, permitiendo que ese texto ilumine al lector. Luego nos habla de la tercera, propiamente dicha, de la lección, y nos habla de 4 pasos, que son los que vamos a trabajar. Lección, que es lectura, meditatio, que es meditación, oratio, que es oración, ese diálogo con el Señor, que le digo es del Señor,
contemplación y acción. Contemplar y aquí. Y el objetivo es poner por obra en esta contemplación lo que hemos orado y contemplado, ¿no? Y hay un cuarto método, ahí se los coloqué, que es el estudio del Evangelio, que es el que yo practico diariamente yo pertenezco al Instituto Femenino del Prado, y nosotros tenemos como práctica de estudio el estudio del Evangelio, es un método. Y para nosotros trata pues de ir al encuentro de la palabra viviente a partir de una pregunta sencilla y siempre abierta y centrada en Cristo, sobre la persona de Jesucristo. Siempre el estudio del Evangelio nos va a dejar una iluminación, ¿no? Siempre, siempre, una llamada, unas luces, un compromiso, pero siempre suscitado por el Espíritu de Dios. Hay unos métodos aquí, como lo mencionan, lo importante es acercarnos a el estudio del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para transformar nuestra vida. Conocer a Jesucristo lo es todo, lo demás es nada. Eso nos lo dice el padre Antonio Echeverría, Beato Antonio. Conocer a Jesucristo lo es todo, lo demás es nada. Entonces, vamos a arrancar con la lección. La lección. Este ejercicio tan bonito de acercarnos a conocer a Jesús a través de 4 pasos. Nosotros en el mundo bíblico podemos entender que la palabra, cuando hablamos de palabra, lo podemos poner como un conjunto de sustantivos, ¿no? Casa, perro, fulanito. Pero eso es para nosotros, los occidentales, porque para los orientales la palabra tiene una connotación mucho más profunda, ¿no? Y para los orientales, en el mundo bíblico, palabra significa un hecho, un acontecer, ¿sí? No solamente un sustantivo. ¿Cómo así? Sí, es un hecho, un acontecimiento que te lleva a no solamente decirlo, sino también hacerlo, como en el texto bíblico que nosotros estuvimos leyendo ahora que arrancamos. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. Es decir, hay una expresión, pero también hay una acción. Y eso es lo que se trata la palabra en el mundo bíblico. ¿Estamos? Bueno. Quiero explicarles pues que la lección divina, como ese encuentro orante con la palabra de Dios, es un método, pero más que un método, es un obrar con ella, ¿no? Es encarnarla en nuestra vida. Y la palabra método, pues se divide en 2 partes, es una palabra griega. Met significa meta y odos significa camino, como así. Es decir, camino para llegar a la meta, camino para llegar a un encuentro con Dios, a un conocimiento a través de la palabra, a ese encarnarla en nuestra vida. Y para eso se nos regalan 4 pasos. Pero para desarrollar esa lección divina y ese estudio de la palabra en nuestra vida, es muy importante que cada uno de nosotros tenga una muy buena Biblia de estudio. ¿Sí? Una muy buena Biblia de estudio. ¿Y cómo sabemos que tenemos una buena Biblia de estudio? Pues porque ya tiene pie de páginas, tiene paralelos, tiene comentarios. Entonces, pues eso nos puede ayudar a desarrollar una mejor exégesis y una mejor hermenéutica del texto. Cuando yo estaba en el discipulado, estudiando en el discipulado, a nosotros nos recomendaron 3 Biblias en el Centro Arquidiocesano de Evangelización. 3 Biblias. La primera, pues, que es la Biblia de Jerusalén, que es súper recomendada como Biblia de estudio. La segunda Biblia que nos sugirieron fue la de Luis Alonso Choquel, que es también llamada la Biblia de nuestro pueblo o la Biblia del peregrino. También está la Biblia latinoamericana. Estas 3 Biblias, queridos catequistas, tienen unas traducciones muy buenas al español, pues porque, como les digo, tienen sus comentarios, están muy apegadas al texto como tal,
tienen unas buenas referencias, unos buenos paralelos. Entonces, con esas 3 Biblias podemos trabajar. Ah, que yo no la tengo, ¿cómo hago? Pues entonces, un marranito, empezamos a ahorrar y nos compramos una buena Biblia de estudio. Porque la palabra de Dios, la Biblia, es para estudiarla, no para tenerla limpiecita, sin haberle escrito nada o sin haberla marcado. ¿Sí? Entonces, también para desarrollar la lección divina, aparte de tener la Sagrada Escritura, una buena Biblia, debemos también tener otras herramientas como lapiceros de colores, ¿sí? Cuadernos. Los resaltadores son chéveres, pero resulta que nos pueden traspasar. Entonces, si tu hoja de la Biblia es muy delgadita, queda marcado al otro lado. Entonces, los lapiceros de colores nos ayudan mucho. También es necesario pues que tengamos un cuaderno. Eso es importante para empezar a trabajar. Es una recomendación que les hago, que me la hicieron a mí, es tener una cartuchera con lapiceros de colores, tu cuadernito y esa buena herramienta que es la palabra de Dios. Bien, continuemos. Ana Sofía, qué pena. ¿Mande? Buenas noches para todos. Hágame un Hola, favor, ¿me Julia. puede recordar la segunda? La segunda De Biblia documental. Luis Alonso Choquel, que es la Biblia del peregrino o la de nuestro pueblo. El peregrino de nuestro pueblo. Vale, muchísimas gracias. Con gusto, Julia. Bueno. Sigamos. Bueno, vamos a mirar un pedacito de una breve historia de la lección divina. El primero en utilizar esa expresión de lección divina fue Orígenes, en el año 1085 al 254. Y Orígenes decía que para leer la Biblia con provecho era necesario leerla con atención, sin distracciones, con atención, con constancia y en oración. 3 cosas decía Orígenes. Leerla con atención, con constancia y con oración. Por eso les decía ahora que el encuentro con la palabra es como el oxígeno. Si no lo tenemos en nuestra vida, pues estamos muertos. Bueno, y más adelante, entonces, la lección divina se viene a convertir en la columna vertebral de la vida religiosa, pero sobre todo en la vida monástica. Los monjes en el monasterio lo hacían. Sin embargo, hubo un monje, Cartujo, Guijo, que en el año de 1150, por así decirlo, él empieza a organizar esta práctica y empieza a proponer unos pasos, unos peldaños de esa lectura orante. Y entonces él escribió una pequeña obra titulada La escalera de los monjes, en la que le decía a sus hermanos: un día durante el trabajo manual comencé a pensar en el ejercicio espiritual del hombre y de repente se ofrecieron a la reflexión de mi espíritu 4 grados espirituales: lectura, meditación, oración y contemplación. Él les escribe eso. Y esa escalera, aquí va, está: lectura, meditación, oración y contemplación. Esa escalera por la cual los monjes suben desde la tierra hasta el cielo es en cierta manera esos peldaños, esa inmensa altura tan increíble que se nos ha regalado y nos permite entrar en contacto para poder llegar hacia el Señor, para poder hacer vida a la palabra. Lectura, meditación, oración y contemplación. Salir de mí para entrar en Él. Que Él sea el centro de mi vida. Siempre digo que, lo decimos, la catequesis cristocéntrica, toda nuestra vida debe ser cristocéntrica, ¿no? Toda nuestra vida. Tener una lectura atenta para encontrar la verdad escondida en el texto. Orar para abrir el corazón a Dios
y poder saborear las alegrías de ese amor de Dios. Es decir, hacerlo vida, llevarlo a la práctica. Dijo que fue el que hizo la escalera. Él nos dice que la letra, la palabra, es como la cáscara de la naranja y la meditación es como esa sustancia. La oración es esa expresión de deseo y la contemplación es la dulzura obtenida. Pero también nos hemos encontrado en el camino con algunos otros autores que expresan la lección divina como una actividad de la hormiga. Todos sabemos, las hormigas en verano y sin tregua recolectan el alimento y lo van guardando hasta que llega el invierno, ¿no? Y entonces ellas se refugian y sobreviven con aquel alimento. Algunos autores hacen esa comparación. También hacen comparación con la abeja en ese momento de chupar el néctar de la flor y después entrar en ese reposo en el panal para luego llevar a la elaboración de la miel. Entonces, nos lo ponen con ejemplos muy claros y muy básicos, que la lección es como aquel que toma una naranja pacientemente, le quita la corteza, pone la pulpa, con los ojos la saborea y luego la va degustando, ¿sí? Hasta que saca todo ese jugo. Eso es la palabra de Dios. Esa es la lección. Saborear, saborear. Nosotros tenemos que saborear la palabra de Dios todo el tiempo. Y arrancamos aquí con una etapa cero. Son 4 pasos, pero hay una etapa cero. Antes de comenzar la lección divina, el maestro está aquí y te llama. Juan 11:28. Vamos a leer unas recomendaciones para arrancar esta etapa. Son 7 consejos prácticos de preparación remota. La primera es tener a la mano una Biblia, una muy buena Biblia de estudio. Vuelvo y repito, yo tengo 5 Biblias, pero tengo las 3. Por mis formadores, uno me pedía una, el otro otra. La de Jerusalén, la latinoamericana y la de Luis Alonso Schockel. Ok. Luego, apartar un tiempo propicio para el estudio de la lección divina. Un tiempo propicio. Que el lunes me decía una hermana de comunidad, para que es que yo me levanto a las 6 y hay mucho ruido ya hasta la noche, ¿no? Entonces yo le dije, pues toca usar un espacio donde no haya mucho ruido. Entonces me dijo, tocará entonces más antes. Sí, pues sí, toca madrugar, 1 hora antes, pues toca a las 5. Entonces, buscar el espacio adecuado. Pero es que yo no tengo el tiempo para hacerlo. Para conocer la palabra hay que sacar espacio. Cuando uno está enamorado de alguien, uno quiere conocer ese alguien, no quiere pasar tiempo con ese alguien, no le saca tiempo. Así trabaje o estudie, usted le saca tiempo. Si usted tiene una pareja, su esposo, su esposa, para poder llegar hasta donde está, usted le sacó el tiempo. Entonces, con la palabra de Dios, toca sacarle tiempo, no como obligación, sino porque es el oxígeno que alimenta esta vida espiritual. El tercer consejo es que nosotros busquemos un espacio adecuado para la realización de la lección. También crear un ambiente de silencio, ¿no? Entonces, tiendes colocar el cirio, poner alguna alabanza, ¿sí? Pero siempre en un ambiente tranquilo. Adoptar una actitud de fe, no con afanes. Usted va a dialogar con el Señor. Usted quiere hablar con Él. Entonces uno saca ese espacio. Una actitud de creerle que lo que Él vas a dialogar con Él es la certeza de la palabra viva. Y el sexto es procurar concentrarte. Nosotros tenemos muchos distractores. Apagué el fogón, se estará botando el agua, me va a coger la tarde. Hoy tengo que ir a catequizar. No he preparado el tema. Tenemos muchos distractores. Es procurar concentrarnos. Séptimo, escoger un pasaje bíblico. Escoger el pasaje bíblico lo podemos hacer de varias formas. Si se va a trabajar un tema en concreto, por ejemplo, si vamos a trabajar sobre el Espíritu Santo, entonces entraríamos en mirar los Hechos de los Apóstoles, ¿no?
Si voy a mirar cómo fue la misión de Jesús, podría irme a Marcos, sería trabajar un tema, hacer lección divina con el tema y todos los días trabajar por versículos. También lo puedo hacer con el evangelio del día o con el evangelio del domingo. Sería la preparación y los 7 consejos. Tener una buena Biblia, apartar el tiempo propicio, buscar un espacio adecuado, crear un ambiente de silencio, tener actitud de fe, procurar concentrarme y escoger el pasaje bíblico. Nosotros en esta etapa 0, para arrancar la lección divina, debemos tener una preparación inmediata. Y esto lo logramos solo sí, con la súplica al Espíritu Santo, en sintonía con el Espíritu Santo. Desde que comienzo a hacer la lección hasta que termina de hacer la lección, estoy en sintonía con el Espíritu Santo, porque Él es el que nos anima, Él es el que nos inspira, Él es el que nos permite tener ese diálogo con el Señor. Algunas Biblias tienen al comienzo la oración al Espíritu Santo, la puede hacer ahí, pero también puede ser una oración espontánea. ¿Sí? ¿Por qué qué? Porque el Espíritu Santo, pues, fue quien inspiró a todos los autores sagrados a la redacción de los textos bíblicos. Y Él mantiene siempre actualizado el texto. ¿Sí? Entonces, por eso podemos hacerle la invocación al Espíritu Santo con tranquilidad. Entonces, orar pidiéndole siempre al Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo de Dios permanece y está en nosotros para darnos esa luz interior que tanto necesitamos. Porque de lo contrario nosotros no podríamos comprender debidamente lo que el Señor nos quiere decir en su palabra, sino que lo que estaríamos haciendo sería diciendo lo que nosotros queremos oír, que es lo que muy cotidiana y regularmente se hace. Entonces, entrar en esa comunión con el Espíritu Santo. Y entonces lo podemos orar, como les decía, con una oración espontánea, la que está en la Biblia, la que usted tenga, pero siempre en consonancia con el Espíritu Santo. Mire que el Verbum Domini, en el numeral 16, dice que Él envía su Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que Él es el Paráclito, el que nos acompaña, el Consolador, para bien de nosotros. Y entonces, si Él hace esa promesa, la palabra de Dios también nos lo dice varias veces. Yo me voy, pero les enviaré el Espíritu Santo. Si nosotros imploramos ese favor de Dios, pues obviamente Él lo va a hacer. Entonces ya saben, arrancamos con la oración al Espíritu Santo. Sería la etapa 0. Estoy haciéndolo con calma, despacio, para que podamos comprender. Aquí hablamos ya de los 4 pasos. Voy a explicar uno por uno, pero entonces arranquemos con la lección. La lectura, ¿ok? ¿Qué nos dice el texto en sí? Luego sigue la meditación, que ya es lo que me dice a mí. Luego viene la oración, que le digo yo al Señor. Y ya viene la meditación, que ya es llevar a la realidad, a la práctica. Ya esa conversión de la mente, del corazón y de la vida que nos pide el Señor. Eso no lo podemos olvidar. El Sínodo de los Obispos sobre la palabra de Dios deja claro que para crear ese encuentro con la palabra viva y divina, debemos estar atentos a cada paso. Ese encuentro con el Espíritu Santo y estar atentos a cada paso. Aquí hay 4 fases. Entonces, en la primera fase, que es la lección, que dice el texto literal, hay unas exigencias, ¿no? Querer leer, saber escuchar, leer buscando, leer repetidamente. Y hay unas acciones que debemos hacer en este primer paso, que es aprender y respetar, situar el texto en la historia, no salirnos de ahí. En el segundo paso está la meditación, que es, ¿qué me dice? Ahora sí, ¿qué me dice a mí? ¿Qué nos dice el texto como comunidad? Aquí hay una lectura incansable de rumiar
murmurar en el texto, rumiarlo, actualizarlo, traerlo acá, al presente, confrontarlo con mi vida. El tercer paso es esa oración que me hace decirle a Dios esa súplica, esa alabanza, gracias, o te pido perdón, a lo que yo le vaya a decir, lo que me haya suscitado, ¿no? Esa fidelidad en el encuentro, en la contemplación, ya ahí es ese gustar y ese discernir, es llevarlo ya a la acción. Acuérdense que palabra para los orientales es eso, decir, pero también el hacer. No se queda solo ahí. Entonces, con la lectura, aquí arrancamos. Ahí les hice un esquema para que lo vean. Y en esta parte de la lectura, que es el primer paso, lo que nosotros hacemos es la exégesis. Exégesis. Y en esta parte nosotros debemos leer y releer el texto atentamente. Y ahí vamos a empezar a resaltar muchos elementos que son esenciales para la comprensión de este texto. ¿Sí? Cosas que nos impresionan, palabras que nos impresionan, resaltar los personajes, esas acciones, esos verbos, el tema que trata, los sentimientos que expresa, las palabras claves, y esto es una contextualización histórica. Porque esa contextualización histórica nos ayuda a ubicarnos en la historia, en la geografía, en la cultura de la época en que se desarrolló el escrito, ¿sí? Por eso la exégesis. ¿Qué quiso decir el autor en esa época? Para eso tenemos las notas marginales o los piedepáginas, ¿no? Cuando vamos a arrancar a hacer la lección, nosotros, si vamos a trabajar Mateo, lo primero que debemos hacer, obviamente, es leer el prólogo. No quiere decir que lo debe hacer todos los días, pero si no he tenido el acercamiento para hacer el lección con el Mateo, pues voy a ir, ay, ¿qué dice el prólogo, las introducciones? Ah, ¿en qué año fue escrito? ¿Quién fue el autor? ¿Sí? ¿A qué destinatarios iba dirigido el texto? ¿A qué comunidad? Exactamente, los datos del autor. ¿Para qué? Pues para que nosotros podamos tener un contenido auténtico de lo que dice el texto bíblico en sí, no lo que nosotros queremos. Y esto nos lo dice el Verbum Domini número 87. Tener ese contenido auténtico, sin recortes, porque de lo contrario, pues, vamos a correr ese riesgo de que solo sea una lectura más, porque cuando decimos, vamos a hacer lectura, nosotros tendemos a decir, el Señor me dice que no, ahí estamos haciendo la lectura de ese contexto, porque si sacamos del contexto la palabra, pues se va a convertir en un pretexto para decir y hacer lo que nosotros queremos. Entonces hay que tener orden. En esa parte vamos a leer, a leer, a leer, a tomar nota de su historia, de su geografía, de su cultura, de la época. Pero no solo vamos a quedar en una mera información, sino que vamos a empezar a rumiar el texto, a rumiarlo para comprender qué quería decir el autor originalmente. ¿Sí? ¿Cuál era el propósito de ese autor? No lo que nosotros pensamos, porque pues de lo contrario estaríamos haciendo el ejercicio debidamente. Y para esto hay unas ayudas. Nosotros podemos hacer preguntas para conocer la profundidad del texto, esa exégesis. Y ahí en el cuadrito, como ustedes se dan cuenta, habla de la realización de una lectura atenta del texto escogido. Hay 3, por eso cuando leemos el texto yo siempre les pido 2 personas que colaboren y luego yo hago la tercera lectura. La primera lectura que se hace del texto es informativa, para saber de qué trata. La segunda lectura del texto es descriptiva, ya ahí describe más o menos el contenido del mensaje. Y luego ya hacemos una tercera lectura que es analítica, ya más profunda. Ya miramos todos los detalles, todos los detalles, todos los detalles de la perícopa. Ahí hay un cuadrito que les puse para que lo tengan presente.
Y para hacer esa buena lectura, para ayudar a hacernos preguntas con respecto al texto, ahí está, Marcos 1, 16, 20. Y arrancamos con la primera pregunta, que es ¿quiénes? Ahí en ese quiénes les identificamos los personajes, ese dónde, el lugar, es el contexto geográfico. ¿Qué? En ese qué van los verbos, las acciones. ¿Cuándo? Quiere decir el tiempo en que se desarrolló el texto. Es decir, dice al tercer día iban, cuando vemos la lectura de los discípulos de Maús, y al tercer día. Entonces, ahí ya vemos el cuándo, en qué momento de la cita bíblica. En el cómo, ahí vamos a distinguir si es inmediatamente, si lo hizo con autoridad. Ya distinguimos también qué clase de género literario es, ¿sí? Y para que nosotros podamos hacer una buena lección divina, pues la lectura debe ser perseverante y diaria. Por eso le decía yo lo de los colores, para trabajar en su Biblia los temas por colores. Por ejemplo, de un color el amor de Dios, de otro color el tema de la oración, de otro color el tema del Espíritu Santo. Son formas, ¿no? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado que cuando hagamos una buena lectura, no caigamos en los fundamentalismos. ¿Cómo hacía Ana Sofía los fundamentalismos? Nosotros tendemos mucho a distorsionar el sentido de la palabra de Dios y entrar en moralismos, ¿sí? Y en individualismos y también espiritualismos en la interpretación de la palabra. Entonces, todo lo volvemos pecado y todo lo hacemos, lo volvemos fundamentalista y nos alejamos realmente de lo que estamos haciendo, que es una lectura de la vida con ese pueblo de Dios en la historia. Eso no podemos olvidarlo nunca, 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 nunca. Tenemos que tener siempre presente eso. Entonces, el objetivo de una buena lectura, queridos compañeros catequistas, pues es leer y estudiar el texto bíblico hasta que nosotros nos convirtamos en ese reflejo, que la palabra de Dios sea ese espejo para nuestra propia vida. Bueno, voy a pedirles por favor que busquen Marcos 1, 16, 20. Marcos 1, 16, 20. Y me ayuden a proclamarlo, por favor. Listo, Sofía. Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan conmigo y les haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, lo siguieron. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan. Estaban también en la barca arreglando las redes. Y al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mientras Jesús paseaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Y de inmediato dejaron sus redes y le siguieron. Un poco más allá, Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que estaba en su barca arreglando las redes. Jesús también los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los ayudantes, le siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y en la diapositiva anterior les había colocado que tenemos que hacernos y formularnos unas preguntas al momento de trabajar la lectura para poder entrar en esa exégesis del texto, para comprender en sí lo que el texto quería decir, no lo que me dice a mí, sino lo que quería decir. Entonces está el quiénes. En ese cuadro del quiénes, aquí lo estoy moviendo con el cursor, el personaje, está Jesús como personajes. Jesús, Simón, su hermano Andrés, Santiago, hijo de Zebedeo, su hermano Juan,
También nos menciona su padre Zebedeo y los ayudantes. Y aquí vemos unos personajes principales, secundarios y terciarios. Cuando hablamos del quiénes en esta lectura, que estamos, por eso los lapiceritos de colores y el cuaderno, para anotar esto, mire que lo hice con diferente color. Y nosotros sabemos y tenemos claro que los personajes principales, pues son aquellos en los cuales se centra la historia, ¿no? Ya sea para describirlos, para contar su vida, para contar sus acciones, sus hazañas. Y sabemos también que hay unos personajes secundarios que son también importantes porque son los que acompañan y complementan los personajes principales de aquellos que están realizando la acción, ¿no? Esto no modifica, esto puede modificar el curso del relato, ¿no? Porque es la respuesta de lo que está haciendo el personaje principal. Y hay unos personajes terciarios que son aquellos pues que no tienen una fuerte incidencia, que son mencionados, pero generalmente no genera ningún cambio dentro de la historia. Entonces, cuando hago la lectura, debo tener presente el quién es. Jesús, que es el personaje principal, Simón, Andrés, Santiago, Juan, serían los personajes secundarios, y se mencionan los terciarios, cuál es su padre Zebedeo y los ayudantes. Pero mira lo que dice, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los ayudantes, le siguieron. Ellos no tienen ningún tipo de diálogo ni ningún tipo de acción. Son mencionados allí. Por eso van de otro color. Ahora, la segunda pregunta, ¿dónde? Es decir, ¿dónde ocurre este hecho? ¿Dónde ocurre esta narración, esta historia, esta perícopa, esta cita bíblica? ¿Dónde se desarrolla? Dice que por la orilla del mar de Galilea. Entonces, mire, hice el ejercicio completo y le saqué aquí el mapita, el contexto geográfico. Dice que iba por la orilla. Aquí está todo esto resaltado a rojito. Jesucristo debería ir por esta orilla, por aquí caminando, por acá. ¿Sí? ¿Dónde ocurre? En Tiberíades, aquí en el mar de Galilea, por aquí, por ahí cerca, miren. Aquí está. Ok. Muy bien. Entonces tenemos que tener presente siempre en ese lugar donde ocurren los hechos. En sus Biblias de estudio, en sus Biblias deben tener ahí los mapitas. Entonces, si usted quiere saber con más precisión, usted va y busca. Dice, ok, está aquí. ¿Qué? Aquí cuando habla del qué, me habla de los verbos. Si ustedes se dan cuenta, los verbos, yo los tengo del mismo color, ¿sí? Que el personaje. Por ejemplo, Jesús está de azul, los hermanos están de verde. Ok, entonces, sabemos que los verbos son acciones, ¿sí? Terminan en ar, ir. Ok, entonces yo aquí coloqué los verbos de Jesús. Y para eso me voy fijando en el texto. Entonces Jesús pasaba, vio, dijo, síguenme, que es seguir, haré, llamó, exactamente. Y los de verde son los verbos de los otros personajes. Echaban, eran, dejaron, siguieron, estaban, arreglando. ¿Listo? En ese que siempre van a ir los verbos. Aquí estamos haciendo la lectura, estamos identificando las acciones, las expresiones, los gestos de los que hacen parte del texto bíblico. ¿Para qué? Para nosotros poder comprender con más precisión de qué se trata. Luego dice, ¿cuándo? Entonces ya me voy a la pericopa anterior, antes del versículo 16. Empiezo yo a leer en Marcos 1 y dice que después de que tomaron preso a Juan Bautista. Esto ocurrió cuando tomaron preso a Juan Bautista. Por ejemplo, en el texto que venimos trabajando todo este módulo de los discípulos de Emaús, dice que los discípulos de Emaús iban tristes por el camino. Era el tercer día. ¿El tercer día de qué? Usted empieza a leer atrás. Ok. De la crucifixión y muerte de nuestro Señor, para ubicar el cuándo. Y aquí coloqué en Juan 1:35, ¿por qué? Porque es el paralelo, la cita paralela de Marcos 1:16-20. Y en Juan dice que al siguiente día debe pasar el Cordero de Dios. Entonces ya sé cuándo ocurrió esto. ¿De qué manera? Entonces, ¿cómo lo hace Jesús? Inmediatamente. Lo hace con autoridad. ¿Cómo así que inmediatamente? Sí, mientras pasaba por la orilla del mar de Galilea, ve a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme
y yo los haré pescadores de hombres. Lo pasaba y lo dijo inmediatamente. Y lo dice con autoridad. ¿Será que usted quiere venir? No, lo habla con autoridad. Y entonces sabemos que la palabra de Dios está escrita en género literario. ¿Cómo? ¿Cómo es escrito? Este texto bíblico es un género narrativo. Y hasta aquí ya he hecho esa primera informativa, una descriptiva y una analítica, partiendo de... Ana Sofía, hola. Ana Sofía, buenas noches. ¿Por qué no me volvés a el prólogo del explicar? libro, los personajes, los lugares. ¿Sí? Ana Sofía, ¿por qué no Hola. explicas lo del cuándo? Ok, lo del cuándo, Sire. Lo del cuándo es el momento, el tiempo en el que ocurre la cita bíblica, el hecho, la narración, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, dice Marcos 1, 16 al 20. Pues me debo devolver versículos anteriores para ver en qué momento ocurrió esto. Entonces, si yo leo Marcos, dice que después de que tomaron preso a Juan Bautista, entonces en ese momento sería el tiempo. Y el paralelo de Juan, la cita bíblica 16:20 en mi Biblia, al frente aparece Juan 1:35. Y me fui a mirar el Cordero de Dios. ¿Listo, María Sonsire? Hola. Sí, Ana Sofía, gracias. Lo que pasa es que fíjate que yo estoy viendo el paralelo aquí dice ¿no? Y entonces llama a 4 pescadores. No Entonces, te oigo. Se oye entrecortado, Sonsire. yo veo el paralelo mío y dice Mateo 4:18 y es el mismo pasaje de la llamada de los apóstoles. ¿Y qué dice antes? ¿De dónde viene y cuál es el tiempo? ¿Qué está pasando antes? Ya. Antes de eso, sí, antes de eso, dice Jesús de Cristo fija su residencia en Cafarnaúm. Entonces uno lee la cita anterior o cómo es. Lea qué dice el texto, lea qué dice el texto. ¿Cuál es? ¿El paralelo? Mira, el paralelo dice casi igual, dice paseando junto al lago de Galilea vio a 2 hombres, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano echando la red en el lago, pues eran pescadores. Y les dijo, venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Ellos al instante dejaron las redes y los siguieron. Fue más adelante y vio a otros 2 hermanos, Santiago de Zebedeo y a Sí, claro, Juan. Es casi el mismo pasaje, es casi pues como lo vio claro, porque eso Mateo, digo. claro, sí, porque es un evangelio sinóptico. Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos que narran la vida de Jesús desde miradas distintas de los narradores, pero lo que trata es de expresar. Pero mi pregunta, lo que te quiero hacer es, antes de estar leyendo Mateo, ¿qué? Estoy leyendo Mateo, Mateo 24, acá voy en 4, en el 18. Mateo 24. Mateo 4. Y Mateo 3, ¿qué dice al finalizar el texto? Mateo 3, un momentico. Mateo 3, es que me tengo que volver. Es la predicación de Juan. Sí, ya entendí, la predicación de Juan, sí, ya entendí. Que tengo entonces, sí. Tienes que mirar cuál es el acontecimiento anterior para saber cuál es el tiempo en el que ocurre esto. ¿Sí? Ya la pillé, como dicen los muchachos. Por Gracias. ejemplo, dice, al atardecer, ¿cuándo ocurrió esto? En la tarde. Perfecto. En aquella noche subí al monte, en la madrugada. Sí, exactamente. Ahora, ok. Muchas gracias. Con gusto, Sonsire. Ok. ¿Cómo? Entonces, en ese cómo, tenemos que percatarnos la manera en que lo hace Jesús o el personaje principal.
¿De qué manera lo hacen los personajes? ¿De qué manera? Si es inmediatamente, en este contexto, el contexto de la lectura, yo coloco de manera inmediata y con autoridad. Y también hablo de que es un género narrativo, está narrando un hecho. Bien, vamos a la segunda parte, que es la meditación. Aquí ya hablamos de la actualización del texto, que es traerlo al hoy. Eso se llama hermenéutica, ¿sí? Lo que significa el texto para nosotros, esa actualización. ¿Cuál es el propósito para el intérprete, es decir, para el que la está leyendo? ¿Sí? ¿Qué me dice el texto? Entonces, en esta parte dice que la meditación consiste en rumiar y actualizarlo. ¿Pero para qué? Pues para que nosotros podamos descubrir el mensaje que encierra. No solamente para nosotros, sino que encierra para hoy. ¿Sí? Y entonces en la meditación nosotros estamos entablando ese diálogo con la palabra y con nuestra vida. Porque a veces nosotros volvemos a lo mismo. ¿Qué dice el texto? Y luego, ¿qué me dice el texto? El texto nos dice tal cosa, o el texto me dice tal cosa, pero se pierde ese valor permanente de lo que él quiere para nosotros, para ese cambio. Es decir, para eso que provoca, eso que nos interpela. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos la meditación, se entra en ese diálogo con el texto, con nuestro Señor, y hacemos unas preguntas. Ahí hay unas preguntas, hay 3 preguntas. En esta partecita de la meditación, les coloqué 3 preguntas. Aquí coloqué una frase. Cuando hago la meditación, sacamos una frase. Entonces, miramos los discípulos de Maús. Una frase que me llamaría la atención a mí podría ser: ¿eres tú el único que no sabe lo que ha pasado? Esa es la frase que me llama la atención, ¿sí? Y desde ahí empiezo a hacer la meditación del texto, desde ahí, desde esa frase, desde esa pregunta, ¿sí? Y aquí no solamente nosotros vamos a dejarnos interpelar, sino que también de pronunciar lo que en el pasado ahorita se hace presente. Y después de que ya hemos hecho esa exégesis, esa lectura en el primer paso y de haber descubierto ese sentido, pues ahorita vamos a tratar, como lo dije ahorita, de resumir en una sola frase lo que el texto me dice para llevarla a mi vida, a través de unas preguntas. Ahí la primera es: ¿qué me dice el texto? ¿Qué nos dice el texto? Pero también es tratar de cuestionar, ¿no? De interpelar. ¿Qué me está diciendo Dios en este texto hoy para mí? ¿En qué aspectos debo cambiar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Eso es. Entonces, en la meditación, queridos catequistas, es actualizar ese sentido que tiene la palabra de Dios en mí, para transformarla, no solo para que quede allí, sino para transformarla, para hacerla vida. Sería la segunda parte. Aquí en esta parte de la meditación hemos hecho la hermenéutica. Tercer paso de la escalera. Ahí vemos la oración. La oración, importante, querido compañero, la oración. Y en este tercer paso es lo que yo le respondo al Señor a través de la palabra que me dio, a través del texto que acabo de leer, que acabo de meditar. ¿Sí? Hasta ahora es Dios quien me ha hablado. Ahorita yo voy a hablar. Es el momento de dar mi respuesta y de expresar delante de Dios esa reacción que ha hecho en mi vida, lo que provoca esa palabra en mi vida. ¿Sí? Y entonces la oración nace de esa meditación, es de eso de qué me dice el Señor, qué me está interpelando. La oración nace de ahí. Y puede ser una oración de alabanza. La respuesta que yo le di al Señor puede ser de alabanza, de acción de gracias, de adoración, de perdón, de petición. Mire que San Agustín decía que lo más importante no es hablar de Dios, sino hablar con Dios. Y en ese momento que estamos en la oración y estamos en sintonía con el Espíritu Santo, de nosotros surge una oración espontánea.
a veces hasta el llanto, o le damos gracias, porque a veces hay cosas que no, que el Señor nos llama y no le queremos responder. Pero como la lección es ese diálogo entre Él y yo, y ahí es donde nosotros aprendemos a dialogar con Él, para que toda esa vida nuestra quede iluminada y guiada por Dios. No simplemente sea, el libro de los 5 minutos, y entonces yo leo y, que dice el texto y leo lo que dice ahí, y ya. No, 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 para eso se tiene una Biblia, para hacer su ejercicio personal. Que, entonces no para el libro de 5 minutos, sí, claro que sí, pero antes del audio, de todo lo que le envían, tenga usted ese encuentro personal con su Biblia, haga ese ejercicio de la lectura, busque los personajes, pues hágase las preguntas, mire los espacios en que se realizó. Luego, ¿qué le dice el Señor? ¿Cuál es la frase que la está usted interpelando? ¿Lo está usted interpelando? Para que usted le responda con oración. Eso es importante, que ese diálogo con Dios no simplemente sea un cumplimiento, sino que sea un efecto profundo, ¿sí? Que nos lleve a renovarnos día a día, a ser nuevos día tras día, que nos purifique, que nos perfeccione, porque es que eso es lo que quiere hacer el Señor, que seamos parecidos a Él, perfeccionándonos, que ese oxígeno que nosotros tenemos diariamente a través de ese encuentro personal, pues no se agote, sino que sea abundante. Entonces, en el tercer paso tenemos la oración. Y entonces una alabanza, acción de gracias, oración, petición, entrega de su voluntad y otra manera de expresar tu oración. ¿Ya? Cuarto paso. Viene la contemplación. Contemplación. Mirar la vida, contemplar. Y aquí ya vengo a hablar de a qué me compromete la palabra de Dios. Y aquí no es responder a la ligera. Me comprometo a hacer la lección todos los días, levantarme a las 4 de la mañana y hacer todo un capítulo. No, porque ese encuentro de la lección es un diálogo con el Señor. Sí, a veces hacemos compromisos que nosotros mismos no cumplimos a la final, porque son tan complejos que solo el Espíritu del Señor, que es el que nos anima, nos debe llevar a eso, a esa práctica. Me está diciendo conversión, pues debo empezar a pedirle que me ayude en eso, empezar a poner de mi parte para que haya ese cambio. Y miramos la contemplación. Entonces, aquí ya nosotros hicimos la lectura, la meditación, la oración. Porque nosotros no solo meditamos el mensaje, sino que también lo realizamos. Como les decía, no solamente se dice, sino que también se pone en práctica. Y lo que hace la contemplación es que va corrigiendo nuestros defectos, ¿no? A los ojos de Dios y nos va convirtiendo. Nos va acercando a esa realidad para que nosotros podamos percibir la presencia de Dios, porque Él está vivo, Él está en medio de nosotros. Y nosotros en este mundo no podemos ver en las situaciones difíciles que el Señor está actuando, estamos fregados. Entonces, la contemplación, ¿ya acabamos? No. Pues sí, es el punto de llegada, pero es el punto también de partida, es un comienzo. Es un comienzo para darle nuevo sentido a nuestra vida, para darle nuevo sentido a la palabra de Dios. Para descubrir lo que está ausente en la realidad. Para descubrir cómo puedo llegar a respirar mejor esa presencia de Dios en mi vida. Y ahí es ayudar a descifrar al mundo mismo y a transformarlo, llevar a la práctica para que haya un cambio, no solamente de mí, sino pues porque yo aporte a otro, que haya una transformación. Y en esta contemplación nosotros gustamos, discernimos y ponemos en práctica. Aquí hay una conversión de la mente, del corazón, de la vida que nos pide el Señor. Para eso es la lección, para eso es esa escalera, para
ir subiendo esos escalones para ir a ese cielo, como nos dice la historia de la Alexia, como nos lo expresa él. Él nos lo dice, ¿no? Este monje Cardujo, que expresa eso, que esa escalerita sube desde la tierra hasta el cielo. Y son pocos peldaños, pero qué difícil, queridos catequistas y hermanos, que es, ¿no? Sacar esa lectura asidua de la palabra para llevarla a nuestra vida, para que nos interpele, para poderle responder, para contemplarla, llevarla a la práctica, es decir, saborear esas alegrías. Esos son los 4 pasos de la lección divina. Aquí les coloqué la sacramentalidad de la palabra. El Verbum Domini nos dice que San Jerónimo expresa que nosotros leemos las Sagradas Escrituras y San Jerónimo dice, yo pienso que el Evangelio es el cuerpo de Cristo. Yo pienso que las Escrituras son su enseñanza. Y cuando él dice, quien no come mi carne y bebe mi sangre, aunque estas palabras pueden entenderse como referencia también al misterio eucarístico, sin embargo, el cuerpo de Cristo y su sangre es realmente la palabra de la Escritura, es la enseñanza de Dios. Cuando acudimos al misterio eucarístico, si cae una partícula nos sentimos perdidos. Y cuando estamos escuchando la palabra de Dios y se nos vierte en el oído la palabra de Dios, la carne y la sangre de Cristo, mientras que nosotros estamos pensando en otra cosa, ¿cuán graves peligros corremos? Nos preocupamos cuando hay alguna situación con el cuerpo de Cristo en la Eucaristía, pero la palabra de Dios también es cuerpo de Cristo, cuerpo y sangre de Cristo, dice San Jerónimo. Y a veces estamos distraídos y no escuchamos la palabra. Ahí también estamos corriendo un peligro grave. Ahí estamos desvirtuando que la palabra se ha hecho carne y que es ese oxígeno que nosotros necesitamos para nuestra vida espiritual. Vamos a hacer un ejercicio para esta semanita, solamente un ejercicio de lección. No les voy a dejar más. Vamos a practicar los pasos de la lección divina. ¿Sí? Con el Evangelio de Lucas 24, 13 al 35, que es los discípulos de Maús. ¿Sí o no? Entonces vamos a hacer la lectura. Vamos a arrancar leyendo el prólogo, viendo en qué, a quién fue dirigido, quién lo escribió, en qué época, quiénes son los destinatarios, cuál es el centro. ¿Ok? Luego vamos a trabajar el cuadrito. Hasta ahí estamos haciendo la lectura. Vamos a contextualizar la historia y vamos a profundizar y a rumiar la lectura informativa, descriptiva y analítica. Y ahí nos vamos a ir a responder estas preguntas, este cuadrito. Vamos a trabajar ese cuadrito. ¿Quién es, dónde, qué, cuándo, cómo? Para ayudarnos a profundizar en ese texto bíblico en la lectura. ¿Listo? Luego hacemos la meditación. Ya después de haber hecho la lectura, los discípulos de Maús han respondido las preguntas, no como un ejercicio para mandarle a Sofía, no, sino como un ejercicio de lección divina que usted debe profundizar e interiorizar siempre. Todos los días debemos estar cerca de la palabra de Dios. Eso no es que porque es que estoy viendo este módulo, no, es todo el tiempo. Y mucho más como catequistas, porque estamos transmitiendo el mensaje. ¿Y dónde encontramos el mensaje? El mensaje no lo encontramos solamente en la cartillita de catequesis, lo encontramos en la palabra de Dios. Entonces, en esa meditación, ¿qué nos dice el texto? ¿Qué me dice el texto? Sacamos esa frase de los discípulos de Maús que le llamó la atención, que le interpela, a qué lo invita, qué le está diciendo a usted. Aquí es que le está diciendo. Luego vamos a la oración. Ahora usted, ¿qué le responde al Señor? En oración, ¿qué? En petición, en acción de gracias. Ya usted,
entre usted y él. ¿Usted qué le dice a él a través qué le responde? Luego viene el cuarto, que es la contemplación, y ya es su compromiso. ¿Qué se compromete a usted con esto? Con este texto. ¿Qué se compromete con esta palabra a los discípulos de Emaús? Sí, pero sobre todo todo esto lo van a hacer con la fuerza y la animación del Espíritu Santo. Esto no lo van a hacer sin la presencia del Espíritu. Ya saben los 7 consejos para empezar a hacer la lección divina. Ya después terminan su oración de la lectura orante de la palabra de Dios, con una oración al Espíritu Santo, y así terminamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solicítanos, ya que nos amas tanto como nuestra Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Listo. Hermanos, aplicar la lección divina a nuestra vida, hacerla diaria, por favor, querido hermano, a ponerla en práctica. Se los pido, a llevarla a plenitud. Nadia Milena. Sí, una preguntita, Ana. Es que cuando tú nos das las recomendaciones de cómo escoger el texto bíblico, yo recuerdo que en un video pasado que nos mostraste del español, ¿cómo es que se llama? El señor español. Sí, ¿qué decía? Él nos decía que podíamos también escoger los textos aleatorios según le pidiéramos la inspiración al Espíritu Santo, ¿no? Pero Claro. una vez alguien nos decía que ese método no era el más adecuado, que porque uno tenía que poner como un cierto orden y pensarse como en cómo era que iba a abordar la Biblia. Entonces, quisiera que me aclararas un poquito ese aspecto, porque yo antes hacía eso. Yo abría aleatoriamente, le pedía a Dios que me inspirara en ese momento lo que me quisiera él también hablar. Entonces, cuando escuché el video, pues yo dije, no, pues entonces no estaba haciéndolo mal, pero ya después cuando escuché esas palabras de la otra persona, como que lo ponen a dudar a uno. Aleatoriamente quiere, o sea, tú me preguntas si al abrir la Biblia encuentro y ahí. Sí, exacto, eso es aleatorio, sí, para mí eso es aleatorio. No, de eso no se trata, yo no puedo tomar la Biblia así. Cuando hablamos es leer el texto, mirar los paralelos y trabajar en torno a eso. Por ejemplo, lo que hicimos ahora con el Juando, que estaba haciendo Son Siria ahí, que miró los paralelos, estamos mirando el llamado de Jesús a los discípulos, vengan y yo los haré pescadores de hombres desde Marcos, y ella propone una cita desde Mateo y hay otra cita en Juan. Entonces, en ese orden. No, pero no es para ese momento, no, sino cuando yo voy apenas a empezar a hacer, por ejemplo, mi ejercicio de lección divina. Por eso lo decía, Sí. pueden arrancar con la lectura diaria o, claro, la lectura del Evangelio del día, ¿sí? Que propone la iglesia en el ciclo correspondiente o con el Evangelio del domingo. Porque Ana, él sí nos decía pero que podíamos coger aleatoriamente abriendo también la Biblia en algún espacio que de pronto pidiéramos inspiración al Espíritu Santo para que nos dijera a través de ese momento. Si está empezando, no es recomendable, porque entonces lo vamos a tomar como un oráculo. ¿Alguien? Sí. Okay. Como una cosa para ver qué me dice el texto en el día de hoy. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? ¿Estaba preguntando algo más? Sí, Ana, pero si me queda la inquietud, entonces cuando dicen aleatorio, ¿a qué se refieren si no se debe tomar de esta manera? Por eso lo estoy diciendo. O sea, cuando ella está preguntando de si una persona va a arrancar a hacer una lección divina por primera vez, es tomar el texto, abrirlo para ver dónde caiga. Pero lo que yo le explico a ella es que podemos mirar los paralelos. ¿Sí? Como hicimos ahora, que miramos Marcos, Lucas, Marcos, Juan y Sonsire me proponía Mateo. Desde ahí podemos mirarlo. Porque aleatoria es como dar un círculo, ¿no? Algo aleatorio.
¿Sí? Maricel. Hola. Sí, Ana, sí, ya te entendí. No, o bueno, yo había entendido, pero ella, yo creo que sí tenía la confusión. Seguramente piensa que aleatorio es abro la Biblia donde caiga, y no es así. De hecho, ya lo hemos dicho, nosotros debemos empezar a leer Eso. la Sagrada Escritura por el Nuevo Testamento. Sí, que no sea así como caiga, sí, sino con un orden. Siempre bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por eso es recomendable, si no tengo mucha experiencia, no arrancar con la lección por temas, sino por el Evangelio del día o el Evangelio del domingo. Luz María, Dios levantó la mano. Ya como que se fue, Anita. Ok. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Anita. Muy hermoso. Gracias, Chao. Ana. Que descanse. Chao, Carlitos. Gracias, feliz noche. Ok, Chao todos. Chao a Muchas todos. gracias, Ana Chao, Sofía. chao. Feliz noche para todos. Igualmente. Chao, Ana, que descanses, muchas gracias.